Hola, 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 muy buenas tardes mis queridos y estimados estudiantes. Nos encontramos nuevamente por por este canal para poder dictar y enviar los nuevos lineamientos de lo que corresponde al tema número 3, titulado Competencias Comunicativas, pero en su segunda parte. La semana antepasada, cuando nos estuvimos comunicando, estuvimos trabajando en lo que fue las primeras partes de competencias comunicativas. En cuanto refiere a ciertos conceptos básicos, manejamos el concepto de competencias, el concepto de oratoria, de comunicación, de elocuencia, diferentes aspectos de este tema que de una u otra forma nos permite afianzar las bases para llevar a cabo la segunda parte. Sin embargo, voy a iniciar repasando o repitiendo, como usted lo quiera llamar, lo que corresponde a la voz. Recuerden que la voz es nuestro principal recurso de trabajo, bien sea como educadores, bien sea como recreadores o como animadores. Siempre la voz para un educador o para un artista en general es el recurso principal de su trabajo, ya que es por medio del cual se va a poder expresar mediante ciertos sonidos, mediante palabras, mediante canciones, en el caso de los músicos. Pero que con la voz, este sonido que se exprende de los pulmones, que producimos aire a través del mismo, nos permite manejar diferentes aspectos como lo es el volumen, la modulación, la dicción, que es extremadamente importante, y por supuesto que todo esto va a jugar un papel importante en cuanto a las competencias comunicativas de forma oral. Cuando hablamos nosotros de los elementos que están relacionados con la voz, recuerda que la voz es aire, eso es toda la voz, ¿ok? La voz simplemente es aire, y es aire que se produce por un órgano anatómico que se encuentra en nuestra garganta llamado laringe. Todos los seres humanos tenemos cuatro cuerdas vocales. Dos de ellas son cuerdas vocales finas, que permiten los sonidos agudos, y dos cuerdas vocales gruesas, que son aquellos que permiten los sonidos graves o mucho más gruesos. Y es por ello que con estas cuatro cuerdas vocales que poseemos nosotros anatómicamente en nuestra garganta, ya podemos expresar o manifestar ciertos sonidos. Cuando hablamos de estos elementos que están relacionados con la voz, hablamos del volumen, que si no me equivoco lo tocamos un poco la clase pasada. Recuerda que el volumen va a referir o va a tener un papel sumamente importante en la comunicación oral o la comunicación verbal, porque el volumen de voz no puede ser ni muy alto ni muy bajo, debe ser totalmente moderado. ¿Moderado en qué sentido? De que el grupo de personas que se encuentran a mi alrededor me puedan escuchar perfectamente y sin ninguna dificultad. Si me encuentro como si fuésemos, por ejemplo, un teatro, en el teatro tienes que trabajar mucho lo que es la proyección de voz, de manera que todo el auditorio lo pueda escuchar. Pero si me encuentro en un salón de clase, puedo manejar un tono de voz mucho más asertivo, un tono de voz mucho más bajo, acorde con el contexto en el que me puedo encontrar en este momento. Es por ello que debo de tomar en cuenta ciertos factores, como es por ejemplo la distancia que va a tener el emisor del receptor, de quién está emitiendo un mensaje y quién lo está recibiendo. Yo, como orador o como educador, debo de contemplar esta norma antes de iniciar una actividad. Otro de los elementos que son de gran importancia y que influyen dentro de este tópico de la voz son los ruidos ambientales, que son sonidos de automóviles, sonidos de pronto de algún grito, cuando arrastran una mesa. Cualquier ruido va a afectar la voz. Es decir, cuando estén en un lugar
abierto o cerrado. Y haya bulla, simplemente hay que reducir, hacer un stop, hacer una pausa en el comunicado que estamos llevando a cabo para después poder continuar, porque si no va a estar totalmente distorsionado el mensaje. Otro elemento es la intencionalidad. La intencionalidad del mensaje, que es cuando llamamos la atención de alguien, que podemos expresar, en muchas ocasiones también podemos expresar rabia. Generalmente subimos la intensidad del volumen. ¿Qué mensaje quiero dar yo? Si es, por ejemplo, un pastor evangélico, que su tono de voz es totalmente alto porque está predicando la palabra de Dios. Si es un adulto que está llamándole la atención a un niño, está también levantando la voz. Si lo que quiero es susurrar para llevarles a cabo un mensaje, también lo que hago es simplemente bajar la voz. Dependiendo del mensaje que yo quiera dar, yo debo de trabajar o jugar con los matices de la voz para que no se escuche algo lineal. Si yo voy a leer un poema, si voy a leer una novela, voy a leer un cuento, debo darle con mi voz un juego o ciertos matices que permitan darle una intención totalmente distinta al mensaje. Otro de los elementos es hablar en voz baja, lo cual el hablar en voz baja puede ser un arma de doble filo, porque si yo hablo en voz baja es un sinónimo de que estoy inseguro de lo que voy a decir, porque no manejo bien el tema, o porque estoy nervioso, por miedo escénico, por pena. O también puedo hablar en voz baja porque lo que quiero simplemente es quitarle carácter a la voz, y todo eso es posible. Pero cuando voy a hablar en un lugar determinado, debo de tener o debo de tomar en cuenta, debo de tomar en cuenta el matiz de la voz para poder jugar, ¿ok? No es lo mismo hablar en un tono de voz alto que hablar en un tono de voz adecuado. Son dos cosas muy diferentes. Otro elemento es el ritmo. Cuando hablamos del ritmo, obviamente, así como hay todo, nosotros en la vida tenemos un ritmo de vida. Unos son más rápidos que otros, unos son más lentos, unos son, digamos, más pausados, pero es un ritmo. Así como nuestro corazón también va latiendo con cierto ritmo, nuestra sangre fluye por nuestro cuerpo con cierto ritmo, igualmente al hablar yo debo de llevar un ritmo, y más cuando estoy hablando en público. No puedo iniciar con muchísima fuerza y después quitarle fuerza o quitarle velocidad a los comentarios que estoy haciendo, porque pueden haber dos cosas. Uno, no estoy preparado para el evento, o dos, digamos que no manejo los ritmos o los tiempos. Es por ello que es importante el poder mantener un ritmo. Si inicio totalmente rápido, debo de procurar terminar rápido. Si inicio lento, voy a terminar lento. Por supuesto que esto va a depender el evento, el contexto, el tipo de público, en donde me encuentro, para poder yo manejar con las voces. Si voy a estar, por ejemplo, animando una fiesta, en la fiesta se supone que debo de llevar alegría, debo de mantener un tono de voz alto, debo de motivar, debo de animar, debo de buscar siempre la alegría en el público. Pero si estoy animando un evento corporativo, debo ser también yo mucho más corporativo. Debo mantener la calma, debo seguir ciertas pautas, debo regirme a un programa, y es por ello que el tono de voz debe de ir siempre acorde con todo esto. La velocidad se va a ir ajustando al pensamiento o sentimiento que el orador desea transmitir. Es lo que le decía anteriormente. Las pausas siempre van a ser oportunas, porque la pausa nos va a permitir a nosotros, primero, poder respirar. Segundo, reorganizar. Recuerdo hace mucho tiempo en un evento que estábamos en el Teatro Baral. Yo invito a que lo busquen en Google, Teatro Baral, uno de los teatros más importantes de mi ciudad, de Maracaibo, en el estado Zulia, en Venezuela, en la cual siempre tuve las puertas abiertas como artista, gracias a Dios. Pero en el Teatro Baral, una vez en un evento, recuerdo claramente que estaba hablando y perdí el hilo. Se me olvidó, pero de pronto, ¿qué hice? Me quedé pensando, mirando el público. De una forma se generó una expectativa.
y me volví a conectar con el tema. Es decir, que esa pausa, que fue algo improvisado y no preparado, de una u otra forma me sirvió para volver a tomar la calma, para volver a reorganizar y también para crear una expectativa en el público pensante. Por eso que la pausa, así como en la música, es importante, porque en la música le da un swing, le da como que un toque distinto. Igualmente en la oratoria deben de existir ciertas pausas. La modulación y la entonación siempre van a ir de la mano. Hay un ejercicio para modular la voz que se llama la impostación. Los músicos deben de conocerla bastante bien. ¿Qué es la impostación? Es la colocación de la voz. Es elevar el paladar en su parte superior y la lengua pegarla totalmente a la cavidad bucal inferior. La boca quedará de esta manera. Si yo hago el gesto, debe ser algo como así. Y cuando vamos a hablar, siempre... Y se busca como siempre hablar como que buscando la letra O. Y la modulación o esta impostación, mejor dicho, nos va a permitir modular mucho mejor la voz. De hecho, cuando les toque hacer a ustedes o con sus niños alguna actividad, digamos, musical, que como artista les pudiese tocar en cualquier oportunidad, debemos de aprender a modular. Y la modulación a través de la impostación nos permite tener una buena colocación de la voz. Recuerda que es la lengua A. Bueno, no sé si me pueden ver bien, pero imagínense que la lengua debe de ir pegada en la cavidad bucal y el paladar en la parte superior. Y siempre que se hable exageradamente, siempre abriendo la boca, pero a la vez manteniéndola cerrada. Por ejemplo, abriendo la boca, como si tuviesen un huevito caliente dentro de la boca. Algo así. Y eso nos va a permitir también que cuando impostamos, modulemos muchísimo mejor la voz. Por supuesto que estos son ejercicios que se van logrando también con el ejercicio, con el tiempo, con la dedicación que nosotros le podamos mantener. Y la entonación de la voz es importante, porque si no, nuestro discurso siempre va a ser monótono. Si yo no juego con la voz, ¿ok? Fíjate que si yo le doy otro tono, voy a crear una expectativa en la persona que me está escuchando, y de vez en cuando poder ir elevando el tono de voz, dándole emoción a un texto. Continuando, vamos a hablar un poquito de lo que es la énfasis. La énfasis es la acentuación. Muchas veces los oradores tenemos esa mala costumbre, y también lo puedo observar en diferentes videos. Creo que hice el comentario pertinente a la persona o a las personas que no terminamos las frases. En vez de decir, por ejemplo, es decir, que no abro la boca adecuadamente y no me estoy comiendo las eses, que no las pronuncio, bien sea intercaladas o al final de alguna palabra, y debo de mantenerlas siempre. Bien, cuando hablo de dicción y de articulación, es abrir la boca. Se lo dije, creo que en clases pasadas, debemos de abrir la boca para que la palabra pueda salir completamente. Como docentes, como artistas, yo debo de llevar un mensaje que se pueda entender. Y si yo no adecuo mi boca o mi cavidad bucal a las palabras que necesito emitir, el mensaje no va a ser positivo, o el mensaje no va a llegar con el objetivo que se desea. Es por ello que no es lo mismo decir voy para allá a que yo diga voy para allá. No es lo mismo decir espérame aquí a que yo diga espérame aquí. Entonces yo debo de tener claro. ¿Y cómo se logra esto? A ver, ¿vale? Ay, me van a disculpar. Ay, ni te iba a buscar un lápiz. Ya, un segundito. Mame un lápiz, por favor. Rápido. Tengo la clase ahí. Vale. Por el lápiz. Ven, dime. Aquí estamos nuevamente. Aquí estamos. Fíjate que aquí está mi hija, que me va a ayudar un poco en la clase. Ok, le pedí el favor. Aquí lo va. Fíjate. Aquí para que te vean. Ahí. Vamos a hacer un ejercicio que se usa mucho para la dicción y la articulación. Que con un lápiz lo vamos a colocar en la boca, ¿ok? Sobre la lengua.
y de esa manera, un lápiz o una pluma, y de esa manera vamos a hablar. Di, por ejemplo, hola clase. Hola, profe. Fíjate que puede ser un poco difícil, pero se recomienda hacer este ejercicio por lo menos 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la tarde. Ahora lo vamos a hacer con la lengua arriba, ¿ok? Fíjate, abre grande, la lengua arriba, el lápiz debajo. Cerramos y decimos hola clase. Hola, profe. Obviamente la lengua va a estar totalmente presionada, le va a costar, le va a dificultar el poder expresar, pero cuando yo saco el lápiz, ¿ok? Ya va a tener mucha más flexibilidad de la lengua a la hora de trabajar. Esto también se puede utilizar con niños que tengan problemas de pronunciación con las R's, con las S's, niños con alguna condición como por ejemplo el Asperger, el autismo, porque son ejercicios de concentración. Ok, mami, gracias. No te vayas lejos. Bien, continuamos nosotros. Hablamos ahora un poco acerca de la voz y la respiración. Recuerden que para nosotros la voz, ¿ok? Le he dicho que la voz representa para nosotros nuestro principal recurso de trabajo. Y que la voz como tal debemos de cuidarla. Y la voz viene gracias a la respiración. Si yo controlo mi respiración, ¿ok? Sin hacer movimientos exagerados, que muchas veces exageramos los movimientos, la respiración, la voz se va a escuchar hasta entrecortada. ¿Cómo debo de respirar? Utilizando los músculos diafragmáticos, es decir, utilizando el abdomen. Que mi respiración sea más abdominal que torácica o pulmonar. En vez de hacer, ¿ok? Pueda llenar el abdomen o todo mi diafragma y poder tener allí en consideración lo que son voy a tener mucha más capacidad de aire que cuando la tengo acá. Otro ejercicio de la respiración que debemos de utilizar cuando vamos a hablar en público es que es preciso el inspirar aire. Primero nos calma los nervios, lo digo particularmente. Eso te relaja un poco, te mantiene totalmente alerta. Y que es importante que cuando estemos respirando lo hagamos por la nariz y lo expulsemos por la boca, es decir, que inhalemos y exhalemos. Hay otro ejercicio que lo usan mucho, por ejemplo, las modelos que utilizan una vela, se la colocan a unos 10 o 12 centímetros de distancia aproximadamente de su boca y empiezan a hablar. La vela no se debe de apagar cuando yo esté hablando. Es una manera también de mantener o de cuidar el oxígeno que tenemos. Los cantantes, por ejemplo, de ópera, de lírica o de coros necesitan también cierta capacidad de aire para ellos poder organizarse y poder hacer los cortes precisos. Otro de los elementos de las competencias comunicativas es la expresión corporal. No voy a estar yo hablando en público y voy a estar de brazos cruzados. Recuerden que estar de brazos cruzados es símbolo o sinónimo de inseguridad o de estar cerrado a lo que va a suceder, o tener de pronto los brazos atrás. Es un sinónimo de, digamos, también de inseguridad en un momento determinado. Por eso que debo de mover los brazos, expresar, abrir la cara, abrir la boca, que me permite siempre que mis gestos, que mis movimientos, que mi expresión pueda hablar y que vayan sincronizados con lo que estamos diciendo. No es que voy a hablar totalmente lento y me voy a estar moviendo muy rápido, o viceversa, hablando muy rápido y me voy a mover lento. Mi discurso debe de ir en sintonía con la voz. Y aparte de eso, debe de ir en sintonía con los movimientos, los gestos de mi cuerpo. Otro de los aspectos interesantes es la presentación del emisor. Cuando el orador o un educador va a hablar en público, es importante conocer diferentes datos.
Por ejemplo, el nivel de instrucción de las personas que nos van a escuchar, las edades promedios que se van a encontrar dentro del auditorio o dentro del recinto, las inquietudes, qué tendencias acerca del tema a tratar ellos pueden conocer, digamos que también su nivel cultural. No es lo mismo hablar con gente, digamos, indígena que personas que viven en la propia Ciudad de México. Todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. Adicional a ello, es importante cuidar nuestra apariencia física y vestirme acorde al tema y acorde al contexto en el cual yo me voy a expresar. No es que voy a ir a animar un evento en la playa y me voy a ir de traje, o viceversa. Voy a ir a, digamos, animar una graduación y me voy a ir vestido en playera y en pantalones cortos. Debo de ir acorde con la situación. Adicional a ello, también es más que todo para las mujeres lo que es el uso de ciertos accesorios que a veces son muy llamativos, y eso también hace perder un poco, lo que sería la distracción para el público. En cuanto a la posición, obviamente un orador debe saberse parar, debe saber cómo pararse frente a un público. Primero, no es recomendable pararse detrás de la mesa porque demuestra inseguridad, o no descansar el peso del cuerpo en un solo pie, no jugar con las manos, que a veces hacemos movimientos que no son adecuados o no van acorde, no jugar con los accesorios que se ponen con el reloj, con los aritos, no tocarse a aquellos que tienen cabello, que se ponen a pasarse la mano en la frente. Tenemos que mantener, o a veces nos frotamos demasiado las manos, son, gestos que no se permiten o que de una u otra forma representan una cacofonía, que lo hablamos en la clase pasada, pueden representar una muletilla corporal. También, si se va a hablar de sentado, yo debo de adoptar una forma de acuerdo al discurso que yo esté dando en un momento determinado. Igualmente, si voy a hablar de pie, debo estar erguido, pero tampoco tan rígido. No mirar el suelo, siempre yo tengo que mirar el público. Yo tengo que mirar a las personas que están a mi alrededor, de manera que mi discurso sea interdireccional y no sea unidireccional ni bidireccional. Debe ser interdireccional, que yo pueda observar a todas las personas que se encuentran a mi alrededor, y más cuando yo las tengo en forma de herradura, en forma de círculo, en forma de cuadrado. Los gestos faciales también son de gran importancia porque me permiten a mí expresarme, me permiten a mí mantenerme dentro de lo que es el discurso como tal. Y bien, ya por último es los gestos descriptivos, movimientos de hombros, movimientos de cabeza, todos ellos son importantes. Pero no voy a estar repitiéndolo constantemente porque, como les dije anteriormente, ya representarían una muletilla corporal. Si tengo, por ejemplo, si tengo el gesto de tocarme un reloj, voy a estar, conversando y me lo vuelvo a tocar. Es decir, que ya se convierte, eso en teatro tiene un nombre, un gap, se convertiría como en un gap, pero un gap dentro de la oratoria como tal. Bien, mis queridos estudiantes, igualmente todo este material lo tienen ustedes dentro del material en línea, y allí lo podrán apreciar muchísimo mejor. Espero los comentarios, que podamos mejorar en cuanto a los comentarios. Recuerden, y se los escribí allí también, por favor, no es repetir o reafirmar lo que dijo el compañero que escribió primero que yo. No, se trata también de leer la guía, de poder ilustrarme y de allí tener una reflexión o una crítica acerca del tema. Si yo deseo también afirmar o contraponerme alguna participación de un compañero o compañera, tengo el derecho. No se trata de que vamos a estar peleados ni a disgustarnos, se trata simplemente de poder contrastar y compartir ideas. Así que nos vemos entonces en una próxima oportunidad, y ya tienen también el material en línea. Que Dios me los bendiga.